cada día trabajar por los jóvenes, niños y niñas de nuestra comunidad quichua. Mis compañeros, sé que ellos van a trabajar también por su comunidad, luchar por los derechos que tal vez se están vulnerando por ahora o se vulnerarán en un futuro. Kikinkunaka, bajo un mismo soltamio, Un saludo cordial desde la Escuela Viva de la Amazonía. La Escuela Viva de la Amazonía es una entidad de formación académica dirigida para los jóvenes de las comunidades indígenas a nivel regional, de las 23 organizaciones y 11 nacionalidades que son bases de la CONFEñAE. Justamente estamos caminando ya 2 años en esta fase de formación a los jóvenes de las 11 nacionalidades en el tema de liderazgo y gobernanza territorial. En este año tenemos 41 estudiantes inscritos en la Escuela Viva de la Amazonía, que son representantes de las 23 organizaciones que son bases de la CONFEñAE. La fase de estudio comprende 3 módulos. El primer módulo fue un curso presencial en Unión Base, donde los estudiantes compartieron muchas experiencias a nivel de las 11 nacionalidades. También tuvimos algunos facilitadores en algunas materias importantes, como es el proyecto, el tema de cosmovisión indígena de las 11 nacionalidades. También hemos trabajado en el tema de comunicación comunitaria, en el tema de guía de maestros, para que los estudiantes aprendan a formular talleres, a dar charlas, conferencias, también hacer el tema de oficios, actas y resoluciones. El tercer módulo comprende se titula el tema de ciencias y saberes ancestrales. Justamente este módulo iniciaría a partir del mes de octubre a diciembre, donde los estudiantes realizarían ya las pasantías en la organización de cada nacionalidad. Y de la misma forma, darles mensaje y motivarles a los jóvenes de que tengan ese compromiso y no fallen en el tema dirigencial, que confiaron los dirigentes de las organizaciones de dar este cupo y que estos jóvenes vengan y fortalezcan a su organización, a su comunidad. Hola, soy Dayana Shubango, tengo 19 años de edad y soy de la comuna Almena. Estamos a pocas semanas en sí de poder terminar este proceso de formarnos como líderes. Mi visión ahora es trabajar para mi comunidad conjuntamente con la presidenta, conjuntamente también con mi organización FECUNAE, llevar esos trabajos, gestionar proyectos para mejorar nuestra organización, nuestra directiva, cada día trabajar por los jóvenes, niños y niñas de nuestra comunidad quichua. Mis compañeros, sé que ellos van a trabajar también por su comunidad, luchar por los derechos que tal vez se están vulnerando por ahora o se vulnerarán en un futuro. Sé que van a ser buenos líderes, buenos dirigentes, van a llevar estos conocimientos, las nuevas capacidades y habilidades que han adquirido en esta escuela para su comunidad y trabajar con ello. También dar a conocer lo que saben de aquí, dar a conocer a la comunidad, a los niños, a la juventud especialmente, pues que ellos tengan esa visión también de mejorar y ser capaces de llevar distintos procesos organizativos, procesos de luchas. Hola, buenos días. Mi nombre es José Salazar. Vengo de la comunidad Chantacocha, del Cantón Loreto, la provincia de Orellana, organización Oquil. Bueno, de tal manera, la emoción, la alegría de estar aquí en la CONFEñAE, en este proyecto EVA, me ha ayudado mucho a estabilizar algunas cosas que tenía internamente en cuanto a las defensas, al sentido de pertenencia de nuestros territorios. Además, estas experiencias me han ayudado mucho a conocerme a mí mismo, más que todo en la parte personal, en la parte del comportamiento, en la parte de quererme a mí mismo. Y desde ahí partimos en mirar a las demás personas y llevar juntos como familia
Como siempre he venido diciendo, no somos uno, somos todos, y vamos a llevar eso, a difundir eso y compartir siempre en lo positivo, en mente positiva, en beneficio de la Amazonía, en beneficio de nuestros territorios, en beneficio de nuestras culturas. ¿Qué más causa cuando vemos esa foto? Edwin. En cuanto a la cultura, sí hay un poquito de diferencia, pero todos nos basamos al mismo fin, al mismo propósito. Yo creo que ya estas son las vivencias que cada uno parte en las diferentes culturas, en las diferentes comunidades, y esto nos ayuda mucho a establecernos, a definir las culturas, y es muy bonito conocer todas estas riquezas que tenemos, más que todas las culturas. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Huyayaisha, Harisa, Huyayaisha, Pachaputi, Huyayaisha, 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 Chisisa, Huyayaisha, Mishkisa, Huyayaisha, Intiyaya, Punchapa, Punchayasu.